¿Qué fue o qué es lo que más recuerdas de Fabio Serpa? Otra de las cosas que recuerdo en las dos ocasiones que él estuvo aquí en México es que era un gran conversador. Ay, sí. Pero extraordinario. Sí, sí. Que tú te podías pasar horas escuchándolo. Sí. Y bueno, le regaló a Fabio uno de los tesoros que tengo, le regaló manuscritos con mensajes, que los guardo como un tesoro, que algunos están publicados en el museo, pero bueno, todo no se puede porque es enorme, es una carpeta enorme que le dejo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Guzmán Rojas, bienvenidos nuevamente a este espacio. En estos momentos tengo el honor, el agrado de comentar, y con ustedes también, con una gran persona. Una gran persona porque fue compañera de muchísimos años de un gran investigador. Un gran investigador que fue uno de los pioneros sudamericanos, y me estoy refiriendo a don Fabio Serpa. Desafortunadamente no está con nosotros ya, pero don Fabio Serpa tiene una extraordinaria historia dentro de la ufología latinoamericana, no solamente sudamericana, sino latinoamericana. Así es que vamos a iniciar esta conversación con Adriana Ferreira de Serpa. Adriana, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. No, por favor. Es un honor tenerte aquí en México. Yo espero que sea no la primera, no la última, sino que haya muchas más. Es verdad. Y me gustaría, aquí tengo algunos de los pocos libros que don Fabio escribió. ¿Cuántos libros escribió en su vida? Bueno, él escribió entre los editados en editorial y otros que en sus últimos años él quiso devolver de alguna manera todo el apoyo a la gente que lo siguió, puso libros en internet, ¿no? Digitales. Así que 30 en total, con algunas enciclopedias, cuentan 30. ¿Qué fue o qué es lo que más recuerdas de Fabio Serpa? Difícil de decir porque fueron muchas cosas. Él era un hombre con un excelente sentido del humor, se enojaba muy pocas veces, duro cuando se enojaba, y además hiperkinético, sumamente inteligente, y siempre estaba creando. O sea, su vida era crear cosas, cursos, la revista Cuarta Dimensión, una de sus creaciones, los libros. Televisión, claro, televisión por supuesto, y algo que él amaba mucho, que era la radio. Él amaba más la radio que la televisión. En realidad él decía que el contacto con las personas, aunque no lo vieran, pero el contacto que se daba en la radio no se daba en la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión distrae un poco, ¿no? La vista. En cambio, la persona que está escuchando un programa de radio o un investigador que está contando un caso, como sea, arma dentro de su mente todo lo que esa persona está contando. Entonces, la radio era como más creativa, y aunque no se viera la imagen, había más sintonía. Así que bueno, yo creo que también yo amo la radio, así que yo también creo que tenía razón en eso, ¿no? Y bueno, siempre me preguntan de qué me enamoré. Me enamoré de su inteligencia, de su mente. Más allá de que era un hombre muy apuesto, pero de su mente era brillante. Realmente. Pero era una gran persona porque aparte era una persona sencilla. Ah, sí. Bueno, cuando yo tuve la oportunidad aquí de conversar con él unas 3 ocasiones, a mí me proyectó ser una persona sencilla. Sí, además él lo invitaban a cualquier programa de radio o de televisión, a lo mejor en un pueblito, en una provincia. Él nunca preguntaba o se fijaba que rating y todo este tipo de cosas. No, él le daba la oportunidad a todo el mundo, porque él decía, a lo mejor esta nota que me está haciendo este periodista, que a lo mejor recién empieza, es la ayuda que yo le puedo dar, ¿no?
y que yo la necesité cuando vine a Argentina, y tuve gente que me ayudó y que me apoyó. Entonces dice, es una manera de devolver a la Argentina desde un uruguayo lo que me dieron cuando llegué a este país. Así que sí, él además no tenía problema, hablaba con todo el mundo. Bueno, es tu experiencia, ¿no? Que te acercaste a pedir un autógrafo y no tuvo ningún problema. Sí, te voy a contar ese hecho. Yo lo conocí en 1977 en el famoso Congreso de Acapulco, México, que fue internacional. Y dentro de los 27 ponentes, ahí estaba él. Y no se ha repetido ese congreso, con una gran cantidad de investigadores y de la categoría de aquel entonces. Y mira, este es el libro que ya te había yo comentado, el que me autografió. El hombre y sus misterios. En aquel entonces, pues yo estaba muy jovencito y le dije, señor Serpa, ¿me puede, me acerqué, señor Serpa, ¿me puede autografiar su libro? Me volteó. Cuando vio la portada se sonrió, se sentó y aquí tenemos el autógrafo de él. Bueno, ahí, yo estaba muy joven, no tuve yo la oportunidad de conservar, pero tuvo la afabilidad de sentarse y autografiármelo, ¿no? Entonces, pues es uno de los libros que yo guardo con mucho cariño. Hay otros libros. Su segundo libro. ¿Cuál fue el primero? El segundo. El primero fue Un hombre en el universo, que es el primer libro que él editó con la editorial de Cuarta Dimensión, porque la revista Cuarta Dimensión también tenía como una pequeña editorial donde muchos autores, no solo él, muchos autores han escrito libros. Y él se los publicaba. Y este fue su segundo libro. El primero fue Un hombre en el universo, al que él le tenía un profundo cariño por ser el primero. Ahorita vamos a hablar de, pues un poco de ese libro, ese no lo conocí. Y yo quisiera, Adriana, si tuvieras la amabilidad, aquí hay unos cuantos libros de los que yo he podido comprar aquí en México, que tú me dieras una anécdota de cada uno de ellos. Seguramente tienes muchísimas. Sí, pero de los libros, por ejemplo, yo no estaba en su vida con este libro. Sí, ya estaba en su vida con este libro. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, Los verdaderos hombres de negro. Él me daba a leer sus libros, porque le decía que tenía yo la capacidad de separarme de quién era, o sea, separarme de esta relación de matrimonio y verlo como, digamos, una lectora común y silvestre, en el que le iba a decir, además él sabía que tanto lo bueno que me parecía como lo malo se lo iba a decir, o sea, no suavizaba las cosas, ¿no? Y eso me ha traído mucho problema en la vida, ser muy directa. Él había escrito, había hecho el borrador de Los verdaderos hombres de negro, ya estábamos casados, vivíamos en San Telmo, un barrio muy tradicional de Buenos Aires, y yo leí y él había puesto cosas muy fuertes en este libro. Había escrito cosas muy fuertes con respecto a acontecimientos del futuro en la humanidad, etc. Temas sociales, temas de instituciones que de alguna manera manejan el mundo. Y bueno, yo lo leí y esa parte de este libro, en ese momento, yo creo que la gente ni el país estaba preparado para leerlo. Entonces le dije eso, de verdad, ¿no? Dije, mira, esta parte me parece que no es el momento, tal vez en el futuro. Y como te decía, como yo lo leía los libros como si fuera una lectora común, o sea, una señora que vivía en otro lugar con otro esposo, lo meditó, porque tampoco era un hombre que, digamos, decía, me dijo esto y bueno, lo voy a sacar. No, lo meditó, leyó sus borradores y dijo, tenés razón, Elena, creo que este no es el momento. Y lo sacó. Esa es una de las anécdotas, ¿no? Pero siempre me daba a leer sus libros. Por ejemplo, El reino subterráneo, no sé si lo tienes. No, creo que no. Aquí está. Acá está. Del reino subterráneo,
no había computadora. Entonces, en lugar de dárselo a la secretaria a tipear, a quien quería mucho pero no confiaba mucho que hiciera un trabajo con mucha responsabilidad, me lo dio a mí. Me dijo: Adriana, pasame porque tengo que mandarlo a la editorial y tengo que, y yo me puse a tipearlo. Y era tan fascinante para mí que dejaba de tipearlo y leía el borrador. Entonces demoraba y demoraba. Y un día llamó la editorial y dijo: Fabio, nos tenés que entregar el borrador del Reino Subterráneo. Entonces me dice: Adriana, ¿qué pasa con el libro? Porque él sabe que yo no era de demorar en un trabajo. Dice: ¿qué pasa con el libro? Y le dije: sí, no lo voy a terminar. Sí, dice, porque la editorial me lo está reclamando. Sí, te lo termino, no te hagas problema. Me dice: ¿pero por qué? Porque nunca te pasa. Y entonces le dije: porque lo estoy leyendo. Estoy leyendo el borrador. Me dice: bueno, hubieras esperado que el libro saliera de fábrica, saliera de la editorial y después lo leía. Me fascinó ese libro. Así que esa es una de las anécdotas. Por aquí hay otros más, ¿de cuál no me quieres comentar? Sí, ovnis y ciudades intraterrenas, y también vivíamos en ese barrio muy tradicional de San Telmo. A él le fascinaba mucho el tema del reino subterráneo, ¿no? Porque no sé si sabes que Solari hablaba mucho de esto. Benjamín Solari Parravicini. Vamos a hablar de porque yo digo Benjamín o Solari y nadie sabe quién es. Benjamín Solari Parravicini le interesaba mucho este tema y lo introdujo, más allá de sus investigaciones en este reino, lo introdujo mucho en este tema. Y él tiene muchas, me hubiera gustado tener en la mano los textos que él hizo manuscritos para Fabio, donde habla de a él le encantaba, le fascinaba todo esto, y él era un convencido realmente que esto existía, no que era una cosa que se había ocurrido, que era ciencia ficción. Al contrario, él creía mucho. Así que... ¿Y algún otro comentario? De este libro no estaba en su vida. Bueno, lo dejamos aquí, pero en existen los extraterrestres. Sí, bueno, era un poco él lo que le interesaba es que la gente realmente, porque él era un convencido de que esto es una verdad. Es decir, él no decía nunca, o cuando alguien le preguntaba: ¿usted cree en los extraterrestres? Porque incluso en sus últimos años la gente seguía preguntándole esto, como si él se hubiera dedicado a escribir sobre algo en lo que no estaba convencido. Y él siempre decía: yo no creo, yo afirmo que existen. ¿Pero por qué afirmo que existen? No me levanté un día y dije: sí, los extraterrestres existen. No, yo por el camino de la investigación llegué a esa conclusión. Entonces mi convicción es por la investigación que hice detrás de estos señores, que me llevó 60 años. Bueno, continuamos con este libro de Señales en el Cielo. El último que editó por editorial, porque después escribió 2 libros que los hizo directamente para internet, ¿no? En la biblioteca del museo virtual. ¿Qué anécdota nos puedes contar? Bueno, te decía, muchas ganas él de escribir, pero bueno, lo convencieron y escribió. Y la editorial le dijo: Fabio, ¿usted puede hacer un pantallazo de todo lo que investigó? Entonces Fabio le dice: 60 años, es un poco difícil. No, algo que sea, digamos, tipo libro de bolsillo, que no sea grande, dice, y que usted dé un panorama, incluso lo otro que investigó, que fue las vidas anteriores, ¿no? Que con la misma pasión lo hizo que con los hombres. Así que bueno, en este libro empezó él a pensar cómo hacía para un libro, porque es un libro pequeño, para poder dar un panorama de lo que era toda su investigación. Pero realmente él era... puede que haya que yo hable como esposa, ¿no? Pero realmente él... O sea, podía acomodar todas las cosas,
como para poder lograr lo que se había propuesto. Y lo feo de esta historia, él que tenía un problema en la vista, entonces él ya no podía usar la computadora, y bueno, yo se lo tipeé en la computadora y le contaba a Juanjo Benítez, porque él hace acá él pone unas frases la contraportada, claro, con respecto a la carrera de Fabio, a la vida de Fabio. Le contaba yo en un congreso que nos encontramos con Juanjo Benítez de cómo él escribió este libro sin vista casi. Entonces me decía, ¿cómo? Y yo tipeaba. Entonces él dictaba, por ejemplo, me decía una frase. Y era como si él tuviera la frase completa dentro de su mente. Entonces decía, bueno, un texto, punto y coma, seguido otra cierta cantidad de palabras, punto aparte o punto seguido. Y yo escribía. Y de repente estaba escribiendo otra cosa, o sea, siguiendo el texto que me decía, lo que yo te dicté antes, donde va punto y coma, no va punto y coma, creo que vamos a poner punto seguido. Me dice, Juanjo, yo no puedo hacer eso. Le digo, él lo ha hecho y lo he comprobado con este libro, ¿no? Porque yo lo tipeé en la computadora y, o sea, él me necesitaba a mí para poder hacer el libro en este sentido. Y tenía esa capacidad, no sé cómo, a mí imposible, pero no sé cómo él podía hacer eso. O sea, es como que si todo el texto del libro que él me iba dictando lo tuviera impreso en su mente. Entonces por eso él podía, mientras me dictaba, podía como si leer, no dentro suyo lo que y por eso él decía, no, yo creo que en la frase anterior, en lugar de punto y coma, pongamos punto seguido. Es lo maravilloso que fue de este libro. Después de haber escrito muchos libros, además claro, esta agilidad mental, ¿no? Y él, gracias a Dios, y es lo que agradezco toda la vida, es que él tuvo su mente clara y brillante hasta el último momento. Y bueno, ahí sí, fue querido este libro porque fue el último. Y él dijo, no hay más, este es el último y no escribo más. Y los otros que los puse en internet, ya sí, los tipeaba yo, era la misma cosa, pero ya no tenía que andar con editoriales ni presentación del libro, no, se lo mandábamos a nuestra webmaster, él le decía qué tipo de tapa quería y así se publicaba en internet. Porque él decía siempre que la gente que lo apoyó iba a sus cursos, pagaba por sus cursos, compraba sus libros. Dice, si no hubiera sido por esa gente, yo no hubiera podido seguir investigando, porque mi trabajo era ese. Claro. Así que yo creo que en mis últimos años, y cuando ya no voy a escribir más libros, ni voy a dar conferencias, ni voy a participar en congresos, dice, yo creo que le debo devolver a las personas todo lo que me dieron, además de todo el cariño que me dieron. Así que bueno, por eso. Otra de las cosas que recuerdo en las dos ocasiones que él estuvo aquí en México es que era un gran conversador. Ay, sí. Pero extraordinario. Sí, sí. Que tú te podías pasar horas escuchándolo. Sí. Hay otro aspecto que quiero que nos comentes, que quiero que me hagas el favor de comentar, y es el siguiente. Te traje esta para ti, que seguramente lo recuerdas, ¿no? Sí. Mira, pero mira, aquí está. Ahí está. Y por acá estoy. Un último aspecto que quisiera que tuvieras la amabilidad de comentarme. Él conoció al famoso vidente Parravicini. Sí, Benjamín Solari Parravicini. ¿Qué me puedes contar acerca de esa relación, de esa amistad? Hay muchas anécdotas con respecto a ellos. Bueno, ¿cómo se conocieron? Es decir, Fabio tenía un amigo que era artista plástico, y bueno, Benjamín era artista plástico, y un día se encuentran, este amigo en común que tenían con Fabio, y le dice, mira, yo tengo
un amigo que es artista plástico también, dice, y que tiene una cosa, me contó algo raro de los extraterrestres, pero el amigo no sabía nada en absoluto del tema. Dice, ¿por qué no lo vas a ver? Yo le dije que te iba a comentar esta experiencia que él ha tenido, ¿no? Y bueno, se conocieron, crearon una amistad así muy fuerte desde el principio, y Fabio investigó el caso de él. Aunque Solari era una persona muy especial y que tenía facultades paranormales, era una persona, él era muy especial, pero bueno, fue abducido en plena ciudad de Buenos Aires, y es lo que le contó a Fabio. A partir de ahí, bueno, lo que se hace más famoso de Benjamín son sus psicografías, o sea, sus dibujos con mensajes. Y lo maravilloso que tenía es que él ponía, cada vez que hacía una psicografía, un dibujo y ponía un mensaje, ponía el año en que lo había hecho. O sea, que cuando hace el dibujo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que son atacadas, es un dibujo que ha sido muy publicado, porque es una de las cosas más famosas que se cumplió de Benjamín, y él puso el año que creo que era, no sé, el 38, o sea, a cuando fueron la caída de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, un espacio de tiempo terrible, pero como decía, él ya era un niño especial, y él era una persona que tenía contactos así como muy, digamos, muy de todos los días, aunque suene raro, ¿no? Pero muchas veces hablando con Fabio, tomando el té, porque él le encantaba tomar el té como los ingleses, ¿no? A las 5 de la tarde había que tomar el té. Se sentaba a charlar Fabio con él, después de haberlo investigado, ¿no? Todo su caso, y él dice que cambiaba, o sea, su mirada, ¿no? Y le pedía, Fabio, si me esperas un minuto, enseguida vuelvo, y se recostaba un minuto y luego agarraba una libreta que tenía en su mesa de luz y una lapicera y hacía la psicografía. O sea que él tenía un contacto fluido, ¿no? Que podía pasar en cualquier momento cuando estaba charlando. Simplemente que Fabio dice, yo me daba cuenta a partir de tantos años que lo conocí, de que lo primero que le cambiaba era la mirada, después se quedaba en silencio y después pedía que lo disculpara, que él se iba a retirar un minuto, ¿no? Y bueno, le regaló a Fabio uno de los tesoros que tengo, le regaló manuscritos con mensajes, que los guardo como un tesoro, que algunos están publicados en el museo, pero bueno, todo no se puede porque es enorme, es una carpeta enorme que le dejo, ¿no? ¿Quién es el legatario de...? Porque seguramente que hizo mucho más dibujos de los que se dieron a conocer. Sí. ¿Quién es el legatario de ese material? Bueno, ¿O quién fue? Él tuvo 3 amigos así, que son los que han recibido de alguna manera en esa época y que estuvieron muy cerca de él, que fueron sus amigos, estuvieron cerca de él y que han recibido de alguna manera como Fabio material de él, ¿no? Que son lo que Sigmund von Freud, Sigmund S. von, no recuerdo el apellido, que fue un amigo que escribió mucho sobre Benjamín, Fabio y la otra persona también ocupada del tema OVNI, que Romaniuk, ¿no? Sí, no recuerdo el nombre de pila, pero fue Romaniuk. Esos fueron los 3 amigos que tuvieron contacto directo con él y que de alguna manera recibieron este material de sus psicografías y sus textos y sus mensajes, etc. Ellos
no sé pronunciar bien que es un apellido alemán de uno de ellos. En esas 3 personas, de acuerdo a mi conocimiento, son los que han recibido de parte de él, de forma directa. Bueno, pienso que otro material debe tener su familia, aunque él no se casó nunca, pero tenía hermanos, tiene sobrinos. Yo conocí a su hermano menor, que tenía una diferencia de edad muy grande, porque Benjamín era el mayor, o sea que, y habían sido, creo que 8 hermanos, entonces había una diferencia muy grande de edad. A su hermano menor lo conocí, periodista. Pero yo creo que su familia, sus sobrinos, o los hijos de sus sobrinos, también deben tener material de él, de hecho. Pero de las personas fuera de su familia que yo tengo conocimiento, fueron estas 3 personas: Fabio y estos 2 señores, Romagnuc y este señor que pido disculpas que no puedo recordar su nombre. Fueron las 3 personas que recibieron de mano, o sea, de mano directa de él. Una cosa es que yo te dé esto, si es de mi autoría a vos, a que, bueno, después sale por todas partes, la gente lo comparte. Fabio escribió un libro para una editorial que está en la biblioteca, que yo le cambié el nombre, que es Mi amigo pelón, Benjamín Solari Parravicini, y ahí está los escritos de Benjamín en el libro, más, bueno, la editorial le puso la traducción porque lo copió, porque hay personas que por ahí no comprendían su letra, ¿no? Entonces está el mensaje, más la editorial lo ponía en texto digamos, de los que hacen de computadora o de lo que sea, para que las personas pudieran leer cada mensaje. Ariana, por último, sí, hay mucha gente joven, desde luego, que está interesada en esta temática, donde esas personas pueden conocer la obra de Fabio Serpa. Por ahí sé que tienes un museo, inclusive. ¿Nos puedes dar los datos, por favor? Sí, cómo no. El museo es un museo virtual donde, bueno, a partir de la pandemia, como él decía que la gente tenía que recibir su material de manera gratuita, yo comienzo a pensar, bueno, si él ya había publicado libros gratuitamente y se lo quería obsequiar a la gente para que la gente tuviera acceso directo, pensé en este museo virtual. Este museo virtual que está es una página web, fabioserpa.com.ar. Allí la gente ingresa y estamos todavía, no lo hemos terminado, lo estamos haciendo. Hay libros, hay una biblioteca, está la revista Cuarta Dimensión, está una revista que se llama Punto Azul, hay una galería con fotos de momentos especiales, con premios que ha recibido, etcétera. Y bueno, que lo estamos con mi webmaster lentamente tratando de completarlo, que nos llevará años, porque bueno, él tuvo 60 años de investigación, o sea que material. Hay una sala también de expedientes donde la gente puede tomar contacto con las investigaciones. Incluso yo las puse como son los originales, y algunos están escritos a máquina. No existía la computadora, década del 70, década del 60, y de a poco lo estamos poniendo como los expedientes. ¿Para qué? Para que las personas tengan acceso a su investigación, a los originales, no lo que se escribió en los libros, sino que tomen contacto. Yo creo que eso, no sé, se me ocurrió que podía ser simpático para las personas, poder leer, o sea, lo que hizo o lo que escribió él en la década del 60. Así que lo estamos poniendo así. Bueno, nos llevará 2, 3 años, pero en algún momento lo terminaremos. Tengo fe. Adriana, muchísimas gracias por esta conversación. No. Te deseo lo mejor, un retorno a tu país exitoso, bendiciones para siempre, y mi admiración, desde luego, por siempre y para siempre, para Fabio Serpa.
Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto.